7:10. Vamos con otros temas. El gobierno anunció para el próximo viernes, anunció ayer en una rueda de prensa, el Palacio Nacional, que para el próximo viernes se va a reunir el Consejo Nacional de Migración, encabezado por el presidente Danilo Medina, para trazar el Plan Nacional de Regulación de Extranjeros en estricto cumplimiento a la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional. A partir del viernes, después de esta reunión, tendremos un plan de regulación y se anunciará este plan de regulación para las personas que deseen acogerse a ese plan de regulación. Todo el que desea acogerse a ese plan de regulación se acogerá. Entonces, ¿qué es lo importante? Lo importante es que el Estado Dominicano, por primera vez en toda su historia, unificado en torno a una política. El Estado Dominicano unificado con una sola posición. Este anuncio se hizo en el día de ayer, después que se produjo una reunión en Palacio Nacional entre el presidente de la República, el ministro de Interior y Policía que preside el Consejo Nacional de Migración, el ministro de la Presidencia, el secretario de la Presidencia, el ministro de la Presidencia, que es don Gustavo Montalvo, el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, César Pina Toribio, y el director de Migración, José Ricardo Taveras. Después que ellos se reunieron con el presidente Danilo Medina, le ofrecieron un informe, discutieron algunas cosas con el presidente. Entonces el presidente instruyó a que se convocara para el próximo viernes la reunión del Consejo Nacional de Migración para anunciar entre las propuestas que hay de regulación cuál es la propuesta que el Estado Dominicano va a acoger para aplicarla en cumplimiento de la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional. El debate ha continuado, las voces que se oponen han continuado oponiéndose, las voces que respaldan la sentencia han continuado respaldando la sentencia, pero en lo que el hacha va y viene, el gobierno, el Estado Dominicano está aplicando la sentencia. Se la está explicando a quien tenga que explicársela. La última misión fue la misión que viajó a Venezuela a dar las explicaciones correspondientes. Explicaciones correspondientes, que nadie se confunda. Porque el tema de la soberanía para la República Dominicana y para el Estado Dominicano no está en negociación. No hay soberanía por petróleo, ni hay soberanía por nada. Lo que hay es explicación. Como hay mucha confusión y muchas mentiras y muchas tergiversaciones, todo el que el Estado Dominicano entienda que es importante que esté debidamente edificado, debe edificarlo y debe explicarle en qué consiste la sentencia, que eso es lo que ha hecho el Estado Dominicano, y eso fue lo que hizo en Venezuela, donde, por cierto, se han encontrado con una ley de extranjería promovida por el fenecido presidente Hugo Rafael Chávez, que es una ley de extranjería que es mucho más categórica que la propia sentencia 168-13 de la República Dominicana. Ustedes saben qué establece la ley de extranjería en Venezuela, respondiendo a un problema de presencia ilegal de colombianos en Venezuela, que la única opción para generar nacionalidad venezolana es la regularización. Entonces, ilegal colombiano, usted tiene que regularizarse para usted poder generar derechos en Venezuela. Y después que usted se ha regulado,
que usted tiene su documentación, después que usted tiene su documentación, usted me va a esperar 5 años. 5 años para alegarme derecho y plantearme que un hijo suyo es venezolano. Antes de esa fecha no lo es. Y si el hijo suyo es hijo de un colombiano ilegal, nunca va a ser venezolano, aunque tenga toda la vida viviendo aquí. Esa fue la ley que aprobó Hugo Chávez en Venezuela. Entonces, que es una ley de extranjería. Que hay muchas cosas que tal vez se desconocen y alguna gente pensaba que era con una correa. Bueno, pero mire que lo que nosotros hemos hecho, cuando los venezolanos verifican, dice, pero ven acá, pero esto es similar a lo que nosotros hemos hecho, incluso la de nosotros es más fuerte. En muchos aspectos es más fuerte que lo que ustedes han aprobado. Y se le explicó la sentencia y la situación yo creo que es distinta. Pero repito, pudiera ser de otra manera. Si fuera de otra manera, lo lamentamos mucho. Pero la soberanía de la República Dominicana no está en negociación, a cambio absolutamente de nada, porque yo no creo que el propósito de Duarte fuera que tener una nación que en determinado momento negociara su soberanía por su estabilidad económica o por lo que fuere. Eso no está en negociación a cambio de nada. Ahora, cuidamos todo, porque no somos locos. Y lo que queremos es estabilidad para este país, lo que queremos es progreso para este país. Entonces, todo lo cuidamos, pero manteniendo el principio de que la soberanía nacional no está en discusión. Entonces, esto es lo último con relación a este tema, además del hecho de que ayer se reunió el Pleno de la Junta Central Electoral. La Junta Central Electoral, entre otras cosas, conoció de un documento que que elaboró el miembro titular de la Junta Central Electoral, Eddie Olivares. Olivares entendía que en la sentencia se había pasado por alto que algunas de las leyes que la sentencia cita habían sido leyes modificadas. Resulta que ninguna de esas leyes fue modificada en el fondo. En lo que establece la sentencia, la ley es la misma. Y, por lo tanto, el Pleno de la Junta Central Electoral ayer pues rechazó las impugnaciones presentadas por Eddie Olivares. Y además, la Junta, para cerrar esta página y pasar a otro tema, porque la República Dominicana lo que va es la aplicación de la sentencia. Eso es lo que va. Entonces, la Junta ha publicado un comunicado donde explica de manera oficial lo que ocurrió con el levantamiento y reitera algunas cosas que son importantes. Como la del hecho de que el presidente Hipólito Mejía, no lo menciona aquí, lo menciono yo, porque la Junta no va a hacer ese tipo de mención, pero cuando se refiere a la ley 285-04, esa la promulgó Hipólito Mejía, esa ley, la 285-04. Y esa ley es la que establece claramente que las personas en tránsito son aquellas personas que están en territorio de la República Dominicana de manera ilegal, que esas son las personas en tránsito, y eso lo establece esa ley. Otro señor, porque este es un país de gente que se respeta poco, que era presidente de la Suprema Corte de Justicia, cuando la Suprema Corte de Justicia aprobó a unanimidad la decisión que es la decisión que se está adoptando ahora, porque se habla de la sentencia 168-13, y esa sentencia no es nueva en los aspectos fundamentales. Todo lo que pauta esa sentencia es lo que ya estaba establecido en una decisión de la Suprema Corte de Justicia que fue adoptada a unanimidad. Entonces, como este es un país de charlatanes y de sinvergüenzas, algunas personas pues toman decisión y después no tienen el coraje y la valentía de sustentar sus propias decisiones. Porque es un país de charlatanes. Porque ¿cómo usted va a votar a unanimidad por lo mismo que se está criticando en estos momentos?
y después usted va a aparecer desentendiéndose de eso. Entonces, esto trata de cerrar esa página para volver a otros temas importantes. Esto es lo último que ha ocurrido en relación con la sentencia 168-13. Reunión el viernes del Consejo Nacional de Migración para anunciarle a este país cuál es el plan de regulación en función de lo que establece la sentencia. El que se quiera acoger a ese plan, ahí estará el plan. El que no se quiera acoger a ese plan, problema de él. Porque ese es el plan que tiene la República Dominicana para regular los extranjeros, como tiene cada país su plan para regular los extranjeros. El que quiera respetarlo, que lo respete. El que no lo respete, lamentablemente no estará regulado en territorio de la República Dominicana. Hay expresiones muy preocupantes con relación a la economía del país. Muy preocupantes. Y deben estar en debate. Deben estar en debate. Una cosa que yo observo con sentido crítico, y ojalá que pudiera estar equivocado, presidente Danilo Medina, pero una cosa que yo observo con sentido muy crítico es que yo no veo que su gobierno tenga equipo económico. No hay equipo económico en el gobierno de Danilo Medina, desde mi punto de vista. Hay un presidente cuidadoso, con amplio conocimiento de la economía, de los asuntos del Estado, manejándolo prácticamente todo, pero no hay un equipo económico. Y por eso el gobierno ha tenido que tratar de hacer cambios después de haber cometido errores que pudieron evitarse. Y después de eso se están introduciendo correcciones. Tenemos una situación crítica con el tope del endeudamiento. Y se habla de un crecimiento de la deuda pública del país. Estamos hablando que la deuda pública, y ahí está toda la deuda de las entidades no financieras del Estado, que la deuda pública se ha incrementado este año en 340 mil millones, 621.2. Estamos hablando de más de 8.000 millones de dólares, consolidando toda la deuda pública del país. Aquí hay una serie de implicaciones. El país, por ejemplo, solamente para pago de intereses, señores, pago de intereses, ¿usted sabe de cuánto estamos hablando? De intereses, 71.000 millones de pesos. El 92% del neto consolidado de los préstamos que va a alcanzar el país. El 92% de esos préstamos consolidados habrá que usarlo en pago de intereses. Esa es una situación un poco delicada, muy preocupante. Por ejemplo, el gobierno para el año del 2014, el gobierno va a tener préstamos por un valor de 4.262 millones de dólares. De esos préstamos, vamos a coger prestado 4.262. ¿Usted sabe qué vamos a hacer con 2.515 de esos préstamos? Pagar deuda. Pagar deuda, es decir, 4.262 millones de dólares de préstamo. Pero de eso que vamos a coger de préstamo, resulta que 2.512 millones.4 serán destinados a pago de deuda, es decir, amortizaciones de capital y pagos de intereses. Y lo que queda no es para superávit, lo que queda no es que hay un excedente, lo que queda es para cubrir el déficit, del presupuesto. Entonces, estamos hablando de una situación económica delicada. El gobierno está buscando algunas salidas. Por ejemplo, yo no sé cómo eso no se había descubierto antes, porque si nosotros, y digo nosotros,
tuvimos tanto tiempo planificando y estudiando las cosas. Yo no sé por qué no se había descubierto antes que había que reestructurar la deuda con el Banco de Reservas, porque el gobierno tomó una serie de iniciativas, pero el costo de la deuda con el Banco de Reserva se lleva a esas iniciativas. Entonces el gobierno ha tenido ahora que ir al Congreso a procurar, y eso se va a aprobar, una renegociación de la deuda con el Banco de Reserva. ¿Qué es lo que está buscando? Básicamente que préstamos de corto plazo y de altos intereses se transformen en préstamos de largo plazo. Hay préstamos de corto plazo, por ejemplo, como son las líneas de crédito, que son costosísimas. Entonces, transformar esos endeudamientos de corto plazo en endeudamiento de largo plazo para que el gobierno pudiera disponer de algunos recursos a través del tema, por ejemplo, de la fiducia que se ha hecho de los peajes. El nivel de endeudamiento del gobierno con el Banco de Reserva se tragaba los ingresos de la fiducia si, por otra parte, no se toma la iniciativa de la renegociación. Entonces hay una serie de cosas que pueden verse con tiempo, que un equipo económico que se reúna semana tras semana y esté viendo cosas, puede ir previendo y puede ir tomando decisiones. Pero estamos esperando que los problemas se presenten y ahí tomamos decisiones. No gustó mucho un comentario que hice sobre la cuestión esta de crédito público. Un gobierno con más de un año con su dirección de crédito público prácticamente cerrada. Fracasada totalmente. Y una serie de recursos que debieron erogarse, no se erogaron. Y se ha producido una paralización de la economía. Una paralización de la economía. Entonces, yo insisto, yo quiero ver un equipo económico, no un presidente tomando medidas aisladas, sino un equipo económico pensando y actuando de manera coherente. En otras etapas hemos tenido equipo económico y hemos tenido también divisiones de equipo económico, que eso también es dañino. Cuando hay un equipo económico, pero hay criterios divididos y cada quien está actuando por su cuenta. Aquí, lamentablemente, no se está actuando. No se está actuando. Porque cuando se está actuando, se sabe que si el país en 8 meses tiene que buscar un dinero para pagar su compromiso de la deuda, no puede ser que me esperen 3 semanas o un mes para salir a buscar todo ese dinero junto y hacer lo que hicieron con la prima del dólar. Eso es imprevisión. Eso es imprevisión. Usted sabe cuándo le tocan hacer sus pagos. Y usted puede programar eso de manera equilibrada. Pero para poderlo programar de manera equilibrada tiene que estar planificado. Tiene que estar planificado. Ahora, la culpa de todo no es del gobierno. La culpa de todo no es del gobierno. El gobierno tiene que poner de su parte. Primero, organizarse en términos internos. Y en términos internos significa definir un equipo económico claro. Con capacidad de actuación y un equipo económico efectivo, que no lo tiene. Realmente no lo tiene. Entonces, a partir de ahí, vamos a la comunicación con la sociedad. Porque, repito, mucha gente estamos reclamando un país distinto, pero no queremos cambio. No queremos que nos hablen absolutamente de ningún tipo de sacrificio. Bueno, si no queremos sacrificar más, quedémonos con el país que tenemos. Y punto. Porque el país que tenemos es el país que estamos pagando. Que lamentablemente hay una gran desproporción, porque es el país que estamos pagando en términos promedio, y hay un sector informal que no tiene la misma carga. Pero bueno, de ahí son las estadísticas. Las cosas son así. Entonces, estos datos, señores, hay que prestarle atención. Hay que prestarle atención porque la manera de resolver los problemas, de enfrentar cualquier cosa, nada más hay dos. No hay fórmula mágica. O el gobierno busca prestado, cosa que prácticamente no puede. O el gobierno busca más ingresos. Cortar más cosas, pero este es un gobierno que ha cortado muchísimas cosas. Ha cortado muchísimas cosas. Tanto ha cortado, señores, que en el presupuesto del 2014 al principal ministerio
del país en términos de infraestructura, le quitaron casi 5,000 millones de pesos. Tanto ha cortado que el gobierno cortó el metro de Santo Domingo Este. No tiene ningún gasto de lujo en ninguna área. Todos los ministerios importantes han recibido recortes en su presupuesto. Es decir, el gobierno se ha amarrado los cinturones. Se ha amarrado los cinturones y yo creo que hay una intención buena y efectiva, pero un hombre no la puede manejar. Un hombre no la puede manejar solo. No la puede manejar solo. Entonces, yo creo que es hora de que se adopten otras medidas y entonces después decidamos comunicarnos con la sociedad, explicarle cuáles son las disponibilidades, cuáles son los proyectos y que el país participe en las decisiones que hay que tomar.